Me presento. Eh, Mi nombre es Carlos Andrés Vélez. Soy un estudiante de ingeniería física. Ya en el último semestre, en 15 días que cierra el sistema, ya soy ingeniero. Me encuentro ahora haciendo las prácticas en Argos y el trabajo que tengo es eh, encontrar un modelo matemático allá en una mina en Cali, y debido a eso fue que comencé a estudiar Machine Learning. Pues les confieso pues que no soy un experto en Machine Learning. Incluso pues esos temas ni siquiera están en el pensum de mi carrera, pero eh, he visto varios cursos y creo que podría darles una buena introducción. La idea pues es que pues no van a salir expertos, pero la idea mía es que ustedes logren, qué pena, esto se salió. Que ustedes logren hacer como lo mismo que yo hago, como identificar un problema y decir, eso lo podría solucionar yo con Machine Learning. Yo podría utilizarlo para, de cierta manera, utilizar cierto algoritmo, variar ciertos parámetros. Y al final de la presentación les voy a mostrar unas recomendaciones, como les diría yo a ustedes que estudiaran, pues, y métodos que he utilizado yo para aprender que les podría ser útiles. Durante esta charla no voy a mostrar código, nada más es como contándoles qué es el Machine Learning, mostrándoles algunos términos que son importantes que conozcan. eh, y ya cuando ustedes, digamos, decidan que quieren utilizarlo, van a las referencias que yo les voy a dar y allá fácilmente encuentran el código. Eso normalmente ya está hecho. Nada más utilizar algunas de las librerías que les voy a mostrar más adelante. Listo, entonces comencemos. Entonces, es normal, pues todo el mundo ha escuchado de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, y muchas veces usan todos estos términos como si fueran la misma cosa. Entonces aquí quisiera como dar unas definiciones y dejar claras cuáles son las diferencias entre estos tres términos que tanto se mencionan. Entonces, primero, IA, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues este es el concepto como más general, y usted lo puede ver como cualquier técnica que le permite a los computadores imitar, por decirlo así, de cierta forma, la inteligencia humana, ya sea usando lógica, usando algoritmos simples como si ocurre esto, entonces haga esto, si pasa tal cosa, entonces haga esta tal otra, usando algoritmos como los árboles de decisiones que vamos a ver enseguida, el machine learning, las redes neuronales. Es el término más general, inteligencia artificial. Ahora, eh, machine learning es algo que está dentro de la inteligencia artificial y que son algoritmos con la habilidad de aprender sin ser explícitamente eh, programados. Eh, como este subconjunto contiene muchas técnicas estadísticas que le permite a las máquinas mejorar su funcionamiento, su rendimiento con base a la experiencia. Bueno, y Deep Learning es otra subrama que está dentro de las dos, que también es parte del Machine Learning y obviamente de la inteligencia artificial, que básicamente lo que usa es redes neuronales. Ya les voy a dar una explicación cortica qué son las redes neuronales. Y esto, primero todo comenzó con inteligencia artificial, el Machine Learning salió después y luego el Deep Learning, que es mucho más avanzado y logra problemas más complicados. Bueno, continuamos. Entonces, el Machine Learning, los problemas de Machine Learning y sus modelos se pueden dividir en varias ramas. Estas son como las tres principales. Uno es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado lo que hace es crear modelos para clasificar, predecir,
todo esto con base en la experiencia. Entonces, estos modelos uno siempre los alimenta con una base de datos en la cual los datos ya vienen etiquetados. Por ejemplo, digamos que usted tiene frutas, tiene varias frutas, tiene manzanas, naranjas, melones, sandías, no sé, por decir algo. Y a cada una de ellas les tiene la altura, el peso, el radio, el color y al fin tiene la etiqueta que es naranja o es manzana o es banano, ¿cierto? Entonces, usted alimenta el algoritmo con estos datos que son lo que caracterizan la manzana, con lo que usted está representando la fruta, que son los que ya mencioné, el color, el diámetro, todo esto, y aparte le está entregando la etiqueta, que es el resultado. Y con base a esto vamos a predecir a futuro, cuando yo le ingrese las características de una nueva fruta que yo quiero identificar, ella me va a entregar la etiqueta, ¿cierto? Entonces, en el aprendizaje supervisado le entrego los datos junto con la etiqueta, que es la que yo quiero obtener. O digamos, no tiene que ser una etiqueta, puede ser un número. Por ejemplo, le puedo ingresar datos como el tamaño de una casa, el área, la ubicación, el extracto, y junto con el valor que yo quiero obtener, que es el precio de la casa, por decir algo. Entonces ya a futuro este modelo me va a permitir yo ingresarle nuevos datos de área, de extracto, pues de la casa a la cual yo le quiera predecir, y él me va a entregar el precio. Listo, esto que yo acabo de mencionar es básicamente la división entre regresión y clasificación. Clasificación son los algoritmos que me entregan una etiqueta, que está discretizada. Por ejemplo, en el ejemplo de las manzanas, banano, él puede ser o manzana, o banano, o piña, o cualquier otra fruta, está discretizado. Y otro algoritmo, que son los algoritmos que son de regresión, que me entregan un número, como en el ejemplo de la casa, que yo le ingreso los datos de la casa y me entrega un valor que es una variable continua. Bueno, hay otra que es el aprendizaje no supervisado, que básicamente me ayuda a agrupar los datos, encontrar relación entre ellos, cosas o patrones que yo no conocía desde antes de los datos. Y a diferencia del supervisado, a este solo se le entregan los datos, no se le entrega la etiqueta o resultado final cuando se está entrenando. Entonces, por ejemplo, digamos, usted tiene los datos de sus clientes. Usted le ingresa los datos de sus clientes y podría usted decir como encontrar cierta relación, decir, vea, los que cumplen con tales características hacen esto, los que cumplen con tales características hacen esto otro, y así. Y esto es Reinforcement Learning, es otra clase que lo que hace básicamente es que interactúa con el ambiente que lo rodea. Eh, este con este tipo de modelos, lo que se hace es que la gente detecta y actúa con el entorno y puede elegir acciones óptimas como para lograr sus objetivos. Por ejemplo, digamos un algoritmo que esté entrenado para jugar ajedrez. Podría, digamos, como percibir los gestos del oponente, las palabras que habla, los movimientos que realiza. Eso sería como un ejemplo de reinforcement. Hay otro que se llama semi-supervisado, no lo coloqué, y es como una combinación de estos dos. Tiene parte supervisado y parte no supervisado. Bueno, voy a continuar. Bueno, aquí en esta gráfica está un ejemplo de regresión y de clasificación. En un modelo de clasificación lo que buscamos es separar los colores discretos, o es verde o es rojo, y en regresión queremos encontrar un valor continuo, que sería como la altura en el eje Y de esta gráfica. Es como una forma intuitiva. Listo. Para Machine Learning tenemos muchas herramientas. Yo normalmente programo en Python.
Aquí, si ustedes buscan los códigos, van a encontrar varias herramientas. Normalmente usan las librerías que tengo acá. Está scikit-learn, que es la que tiene los modelos, los árboles de decisiones, los modelos para las regresiones, todos los que yo vamos a ver más adelante. Matplotlib es una librería para crear gráficas. Eso tiene de todo, hay cursos completos nada más aprendiendo a manejar esta librería. Pandas lo usamos básicamente para manejar lo que llaman los data frames. Son básicamente unas tablas donde tienen columnas y filas y ahí agrupamos los datos y con la librería Pandas es mucho más fácil manejar estos datos. TensorFlow, que es el que se usa normalmente en las redes neuronales, y NumPy, que es el que tiene las herramientas matemáticas. Aquí es muy cómodo hacer operaciones vectoriales como multiplicar vector por matriz, vector por vector, el producto punto, y es muy eficiente. Y es muy importante lograr hacer todo esto de forma rápida cuando tenemos algoritmos, por ejemplo, como en las redes neuronales, donde esas operaciones se hacen demasiadas veces. Bueno, siempre que tenemos un problema de Machine Learning, realizamos casi siempre lo que aparece en este esquema. Primero, representamos los datos. Por ejemplo, en el caso de la manzana, ¿cómo queremos representar nuestra manzana para mostrársela al algoritmo? Podríamos decirle, vamos a representarla con el color, con el diámetro, con el peso, no sé, el pH, algo, cualquier otra cosa. Y eso va a ser lo que vamos a escoger como nuestra representación. Y seleccionamos un modelo para clasificarlo. Por ejemplo, podríamos usar una regresión lineal, podríamos usar un árbol de decisiones, podríamos usar otro que vamos a ver más adelante, SVM, cualquiera de ellos. Luego continúa la evaluación, que escogemos un criterio para evaluar el modelo. Vamos a ver qué también se comporta y con base a esto pasamos al siguiente, que es la optimización. Miramos cómo es el error, modificamos unos parámetros que contiene el modelo y volvemos a realizar la evaluación. Uno normalmente aquí, cuando empieza un problema, uno no sabe comenzar, no sabe cómo comenzar. Lo importante es comenzar. Ya cuando lo evalúe, lo va optimizando y se va dando cuenta que si era mejor por allí, mejor por el otro lado y así. Eso es con la experiencia que usted va ya aprendiendo por dónde comenzar. Bueno, normalmente yo les mencioné que en el aprendizaje supervisado uno entrena el modelo para que él se comporte según los datos que yo le entrego. Es un error común pensar que mientras el modelo mejor se ajuste a los datos, mejor es el modelo. Eso es un error común. Entonces, en realidad lo que uno debe hacer es lo siguiente: coger esos datos y dividirlos en tres partes. Que unos datos hagan parte del entrenamiento, otra parte de la validación y otra parte del test. La validación lo que me va a permitir es yo modificar los parámetros para poder encontrar el modelo adecuado, y el test es con el que yo voy a evaluar el resultado final que yo voy a obtener. Aquí hay unos ejemplos de lo que puede ocurrir si yo no tengo en cuenta esto. Por ejemplo, aquí en la gráfica a la izquierda, no sé si están viendo mi cursor, la flechita. Aquí en la parte de la izquierda tenemos un modelo de clasificación que me trata de separar como las circulitos de las X, ¿cierto? A la izquierda tenemos un modelo que presenta underfitting, que lo que hace es que el modelo es demasiado simple. El modelo podría ser un poquito más complejo y mejoraría demasiado la eficiencia. Está pecando por simple. En la mitad tenemos uno que es correcto y a la derecha tenemos uno que es sobreentrenado, que es lo que podría ocurrir si nosotros no dividimos los datos como aparecen en la parte de arriba, porque lo que ocurre es que el modelo va a comenzar a adaptarse mucho a los datos que yo le entregué, y casi que solo va a reconocer los que yo le entregué. Por ejemplo, acá en este caso, mire que ya él comienza a tener un comportamiento demasiado raro
porque está como con mucho afán por lograr describir los datos que yo le estoy entregando para entrenar. Y eso podría ser un problema, digamos, cuando tengo una red neuronal, digamos, para distinguir, por ejemplo, perros y gatos. Si yo sobreentreno la red, después, cuando yo le entregue un gato, él no me va a decir que me puede robar que no es un gato, porque él ya está acostumbrado a ver nada más los gatos con lo que yo entrené la red neuronal. Entonces, me va a sacar un error y obviamente eso no es lo que no deseamos. Deseamos que el modelo sea lo suficientemente flexible para que se comporte bien cuando se le entregan nuevos datos, nuevos ejemplos con los que él debe trabajar. Aquí está un ejemplo de overfitting con un modelo de regresión. Por ejemplo, queremos una curva suave, que es algo similar a lo que yo hago en mi trabajo, para los puntos que aparecen, ¿cierto? Un modelo con un underfitting sería una recta. Obviamente, pues, eso es demasiado simple, él no alcanza a comportarse, a variar de la forma en que la que varían los puntos. Este es un modo, el de la mitad es un buen modelo y el otro es un modelo sobreentrenado. ¿Por qué? Porque miren que él está haciendo un esfuerzo demasiado grande por por barrer esos datos con los que yo lo estoy entrenando y cualquier, digamos, variación en nuestros datos crea un comportamiento muy extraño en en el modelo y esto podría hacer que que no funcione bien cuando él le entregue un dato nuevo. Aquí está una gráfica de lo que debe ocurrir y cuando uno está aumentando la complejidad del modelo, podemos ver que al yo aumentar la complejidad del modelo, siempre el error en el entrenamiento, pues el error que presenta cuando evalúo con los datos de entrenamiento va a seguir decayendo y decayendo, pero mire que cuando les coloco, pues cuando evalúo el error con el test, con los datos con los que no entrené, el error otra vez comienza a aumentar cuando yo paso de cierto punto. Entonces, uno debe buscar un punto ideal, ni muy complejo ni muy simple. Eso es lo que quería mostrar. Bueno, entonces ya comenzamos a ver algunos de los modelos. Este es el primero, KNN, que traduce los K vecinos más cercanos. Y este funciona de la siguiente manera. Puede funcionar tanto para clasificación como para regresión. Entonces, da una muestra de evaluar, encuentra en los datos de entrenamiento a los K datos más similares. Luego, encuentra las etiquetas o valores de salida de los K datos más similares. Y tercero, predice la etiqueta o valor de salida, que es el que yo quiero, de la muestra a evaluar con base en las etiquetas halladas anteriormente. Es decir, imaginemos, por ejemplo, lo que tenemos en la imagen. Queremos predecir para la estrellita si ella va a ser de la clase B o de la clase A, según esta ubicación, ¿cierto? Entonces imaginemos que vamos a tomar los tres primeros vecinos. Si tomamos los tres primeros vecinos, es decir, los tres más cercanos, vamos a ver que según ese modelo, la estrellita sería morada, porque hay más morados que amarillos. Y si variamos el parámetro, si colocamos 6, ya los 6 vecinos más cercanos ya sería amarilla. ¿Por qué? Porque hay más amarillas que moradas. Entonces, eso es básicamente cómo funciona el algoritmo. En ese ejemplo es para classification. Se puede para regresión promediando los valores que hay aquí adentro, pues el valor que tendría la bolita de acá, la bolita de acá, la de acá, la de acá, la de acá, y eso me podría servir para hallar el valor que es continuo. ¿Qué más? Bueno, uno aquí en este modelo uno define lo que es una distancia. No tiene que ser esa distancia euclidiana que es la de la formulita del teorema de Pitágoras. Usted la puede definir y ir cambiando el modelo y mirar qué tal se va comportando. Bueno, otro modelo que es la regresión lineal. Este es el más básico, que es los menores cuadrados. Lo que hace básicamente es buscar la línea recta que pasa por los puntos
cuya distancia a los puntos, que son los datos con los que yo estoy entrenando, es la menor. Entonces, este modelo, pues, es bueno, pero es demasiado simple. No es muy flexible y podría ocurrir lo siguiente, que usted quiera hacer alguna modificación y esto no tiene ningún parámetro que usted pueda modificar, él solamente le entrega esa recta. Para eso existen otras dos tipos de regresiones, la Rich y la Lasso, que son una variación del modelo anterior que le agrega esto al final del error. El error normalmente es nada más lo que hay en la parte de la izquierda, sin tener en cuenta lo que hay en el cuadrado, que es nada más la suma de la diferencia de los cuadrados. Lo que hay acá es lo que me predice el modelo y lo que acá es el dato real. Al yo sumarle esto, estoy castigando los parámetros que tienen un valor grande. Es decir, hace que el modelo no vaya como le digo, a ser muy sensible a algunos de los parámetros. Miremos que acá lo que buscamos es el parámetro W y el parámetro B, que son los que vamos a estimar y los que me van a decir cómo se comporta la recta. Entonces acá, al yo castigar esos parámetros, lo que estoy haciendo es quitándole sensibilidad a los que sean muy grandes. Y eso es básicamente lo mismo, Lasso, pero ya no castiga con el cuadrado del parámetro, sino nada más con la magnitud. Y este parámetro alfa uno la va variando, dependiendo de qué tanto quiera uno que este efecto se presente. Bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces para estos modelos es importante normalizar los datos. ¿Qué quiere decir eso? Hay varios tipos de normalizaciones. Por ejemplo, coger cada uno de los datos, restarle el valor mínimo y dividirlo entre la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo para normalizarlos. Hay otros tipos de normalizaciones que son como tratando de hacer la desviación estándar igual a 1, colocar los valores entre ciertos rangos y ese tipo de cosas. Eso, pues, cuando ustedes se metan a usar el método, allá se lo dirán. Otro tipo de regresión es la regresión polinomial. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es mucho más flexible. Ya ella no está restringida a hacer una línea recta, sino que ella, usted le puede agregar mayores grados al polinomio para que ella pueda comportarse de la misma manera que se comportan los datos. Por ejemplo, imagínense uno tratar de representar estos puntos que están en esta gráfica con una recta, eso quedaría obviamente muy malo. ¿Y cómo funciona? Es básicamente lo mismo. Lo único es que cuando usted le ingresa el valor x sub 0 y x sub 1, él los convierte en un polinomio, por ejemplo. Para este lo están convirtiendo en un polinomio de grado 2. Entonces va a aparecer un término que va a acompañar a x sub 0, a x sub 1, a x sub 0 cuadrado, a x sub 0 por x sub 1 y a x sub 1 cuadrado. Entonces ya son varias W las que yo voy a estimar cuando esté entrenando el modelo. Eso es lo que yo voy a buscar. Listo. A esto obviamente también se le puede aplicar la anterior para evitar el overfitting. Bueno, los modelos que vimos anteriormente son regresiones para hallar un valor, un número que es una variable real, pues. Aquí lo que buscamos es clasificar como falso o verdadero, como eso no es, así, darle un valor binario. Entonces, lo que se hace es básicamente lo mismo, es una línea recta, pero esa línea recta la vamos a meter dentro de una función que se llama logistic, o en otras partes la conocen como sigmoid. La gráfica de esa función aparece acá. Entonces, esta función lo que va a hacer es, a cada valor de la recta que está adentro, me la va a mapear entre un valor entre 0 y 1. Entonces ya voy a saber si es mayor a 0.5, lo clasificamos como 1, que puede ser positivo, pues como nosotros le estemos diciendo,
y si es menor de 0.5 lo coloca como 0. Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, quiere clasificar, ¿es una manzana o no es una manzana? Entonces, si al meterlo en este algoritmo le da mayor a 0.5, es una manzana, 1, si no lo es, 0. Básicamente eso es el algoritmo. Listo. Sonó algo, no está bien. Este es otro modelo que se llama Support Vector Machines, SVM, y lo que hace es tratar de crear una línea recta para separarme dos clases. O sea, este modelo funciona es para clasificación, no me sirve para entregarme una variable continua, como en el caso de predecir el valor de la clase, este no me serviría. Entonces, lo que hace es trazar una línea recta que busca separar las dos clases, la azul de la roja. Y luego esa línea recta la mete dentro de esta función que lo que hace es mapeármela o 0, o, perdón, o 1 o -1. Este modelo tiene un parámetro que se llama el parámetro C. Por defecto vale 1. Cuando vayan a usar el modelo, allá les va a aparecer. Si es grande, se usará mejor, se usará lo mejor posible a los datos de entrenamiento. Si es pequeño, es más tolerante a errores de puntos individuales. Bueno, lo que hace este modelo es, como les dije, trazar la línea recta, pero obviamente, por ejemplo, en este caso podrían haber muchas rectas que viven estas dos clases, pero la recta que el algoritmo va a buscar es la recta que tenga un margen mayor, este grosor. El margen es la distancia entre la recta y los puntos, pues, y el primer punto con el que se encuentre, cuando yo comienzo a desplazarme perpendicularmente a la recta. Al yo mover este parámetro, entonces él va a ser más permisivo. Ya dice, no, ya no es necesario que sea pues que esté tan alejado, entonces vamos a permitir esta recta. Esa es otra forma de evitar el overfitting. Bueno, este modelo, el SVM, también puede funcionar para varias clases. Aquí, como yo lo había mostrado, nada más funcionaría para clasificar de forma binaria. Eso no es este o es este otro, pero también se puede usar cuando hay más de una clase. Por ejemplo, en el caso de las manzanas, podría usarse para clasificar si es una manzana, una mandarina, una naranja, un limón. ¿Cómo? Lo que hace es convertir el problema de un problema binario en varios problemas binarios. Entonces, mire, acá teníamos dos Ws. Eso es un producto punto. Aquí en esta W hay dos Ws. Y el objetivo era hallar esas dos Ws. Acá, miren que por cada una de las clases va a tener dos Ws. Y me va a devolver cuatro valores. Después él analiza cuál de esos cuatro valores y le asigna al dato que nosotros le entregamos a cuál de estas cuatro clases pertenece. Listo. Esta es otra forma de SVM, pero es el no lineal. ¿Cómo así que el no lineal? Este no encuentra una recta. Este logra algo más. Les voy a explicar de forma sencilla qué es lo que hace. Imaginemos que tenemos un problema de una dimensión, que es la ubicación, que los datos que me entregan están ubicados en el eje X, ¿cierto? Y como les mencioné, hay que trazar una recta que me separe las dos clases, las bolitas negras con las bolitas blancas. En este caso es muy sencillo, ¿cierto? Nada más una recta. Pero yo aquí, ¿cómo hago para separar? Por ejemplo, en el caso de arriba a la izquierda, no sé si están viendo mi cursor, al caso de arriba a la izquierda, ¿cómo hago para, con una sola recta, yo separar esas dos clases? Sería demasiado difícil. Pues no hay una recta, habría que usar dos. Entonces, lo que hacemos es un truquito. Cogemos esos datos que tienen una coordenada x sub y los pasamos a otro espacio de más dimensiones. Ya va a pasar un espacio de 2 dimensiones al elevarlo al x sub i cuadrado. Pues esto es un ejemplo, no siempre es x sub i al cuadrado. Y ya pasándolo al espacio x sub i cuadrado, aquí sí podemos trazar una línea recta. Luego, cuando nosotros pasemos de este espacio de 2 dimensiones otra vez el espacio de una dimensión, vamos a ver que esto es equivalente a tener las dos líneas rectas acá. De esta forma
funciona. Se pasa a otro espacio y se aplica el algoritmo que ya les mostré anteriormente, que es buscar una recta que lo separe. Aquí está una imagen en más dimensiones. Ya aquí no solo tiene coordenadas en X, sino coordenadas X, Y. Se pasan a otro espacio, es decir, se les añade el eje Z. Y ya al perderlo al eje Z sí puede aparecer de forma más sencilla un plano que divida a los dos. Listo. Y al final, cuando nos devolvamos ese plano en este espacio, me va a delimitar, va a estar delimitado con una curva. Es un método muy interesante. Usted puede variar este método, lo mismo con la C anterior, la C que habíamos mostrado por acá, este parámetro C. Y también podríamos cambiar la forma en que se transforma al otro espacio. Normalmente es, por ejemplo, en este caso de dos dimensiones, es x cuadrado más y cuadrado más una constante sobre otra constante. Normalmente ese es el que se utiliza. Pero hay varios y usted los puede ir modificando con base en lo que le vaya resultando. Listo, otro es el árbol de decisiones. El árbol de decisiones lo que hace es como un juego. Es muy parecido al juego que uno tenía cuando era niño, que adivina quién, que eran los dos niños sentados y tratando de adivinar cuál era el otro. Le iba diciendo las características, entonces él iba eliminando los que no cumplían con esa característica. Por ejemplo, le decía, su personaje es rubio. Entonces, si él le decía que no, él llegaba y pum, bajaba a todos los que eran rubios. Y así le iba aprendiendo más características hasta que lograra encontrar cuál era. Entonces, así funciona esto. Uno parte de una raíz, un nodo raíz, y le va, perdón, uno parte de un nodo raíz y va dividiendo los datos. Por ejemplo, imaginemos que tuviéramos dos jirafas, dos tigres, un elefante y un perro, por decir algo, y queremos clasificarlos. Entonces, primero, la primera pregunta podría ser, ¿su animal es amarillo? Entonces, si la respuesta es sí, vienen para un lado. Entonces aquí llegarían los tigres, que es amarillito, con la jirafa. Y a este lado llegarían el elefante y el perro, ¿cierto? Entonces, ya aquí usted, como hay tigres y jirafas, usted tendría que hacerle otra pregunta. ¿Su animal tiene el cuello largo? Sí, listo, entonces venga para acá y el otro viene para acá y ya lo tendría dividido. La jirafa con el tigre y aquí estaría el perro y el elefante y otra vez tendría ya que hacer una pregunta para poderlos dividir. Bueno, entonces en este modelo uno tiene que definir qué preguntas son las que voy a hacer aquí en los nodos. ¿Cómo sé cuál es la mejor pregunta para yo hacer? Para eso está una medida que se llama la entropía, que se calcula con esta fórmula. Básicamente me dice qué tan ordenados, qué tan bien clasificados están los datos en el momento en que yo aplico la fórmula. Entonces yo voy a calcular la entropía antes de aplicar la pregunta y después de hacer la pregunta. Y voy a calcular una ganancia en información, que va a ser la diferencia en las entropías. Entonces la pregunta que genere una mayor diferencia entre entropías va a ser la mejor porque va a ser la que mayor me va a dar una ganancia de información y mejor va a separar a los datos. Listo. Por ejemplo, si hubiera, en el ejemplo anterior, si yo pregunto, ¿el animal tiene trompa? Si le dicen que no, ya usted de una vez sabe que en una de las hojas, a esto le llaman hojas, va a ser un elefante. Entonces sería una buena pregunta porque ordenaría mucho los datos. Bueno, ahora la evaluación. Recuerden que yo todos los modelos debo hacerle una evaluación. Muchas veces uno cae en el error de mirar nada más los valores a los que le acertó y pues eso no es lo más ideal. Por ejemplo, si usted tiene unos datos, digamos, unos datos que estén recargados, a ver, ¿qué ejemplo pondría yo? Por ejemplo, tiene los datos de unas transacciones bancarias, no sé.
y quiere saber cuáles son fraudulentas, cuáles no. Entonces usted tiene en los datos un montón de transacciones que no son fraudulentas y otras muy poquiticas que sí. Entonces imagine que su modelo le dijera que siempre la transacción no es fraudulenta. Entonces, como en los datos que usted tiene muy poquitos que son fraudulentos, le va a decir, ah, no, esto acertó el 95, 96% de las veces. Pero resulta, pues, obviamente el modelo no está funcionando, está siempre dando la misma respuesta. Y mire que está saliendo con un, con un montón de datos acertados. Entonces, esa forma de evaluar no es la correcta. Uno, para eso, debe usar como otro punto de vista, como analizarlo de otra manera. Para eso existe esta tabla que se llama, es una matriz, que en la que yo voy a clasificar las salidas del modelo. Puede ser que el modelo me esté entregando verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos o falsos positivos. Y están nuestros parámetros de evaluación que llaman la precisión y el recall. También está el F, que es una combinación entre ellos dos, y esto me permiten como analizar el problema desde otro punto de vista y darme cuenta de ese tipo de errores, como el que yo les mencioné en las transacciones bancarias, que podrían ser muy graves. Bueno, regresión. Cuando uno está haciendo regresión, puede usar como parámetro para evaluar el RMSE, que es básicamente la desviación estándar que todos conocemos de estadística, pero esta desviación estándar está sujeta a que puede aumentar mucho cuando se tienen datos atípicos. Por eso existe este otro criterio de evaluación, el MAP, que miren que estamos dividiendo entre los valores pues, de los mismos datos, entonces eso permite que se normalice y no se vaya a ver tan afectado por datos atípicos. Bueno, ahora por último, las redes neuronales. Esto, pues usted puede hacer un doctorado completo en redes neuronales, es un tema muy, 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 muy largo. Ahorita les voy a dar una recomendación para que estudien esto. ¿Y cómo funciona? Bueno, yo aquí tengo la entrada, los valores que son con los que yo estoy representando los elementos. Y esos valores, cada uno, van a entrar a esto que se llaman los nodos de la capa. Esta es la primera capa, segunda capa y esta es la capa de salida. Ellos llegan y multiplican de la misma forma en que se hizo con la regresión logística, no sé si la recuerdan, y me producen un valor de salida en cada uno de los nodos. Después, cada uno de estos nodos se lo entregan a cada uno de los nodos de la capa siguiente, y así se sigue esparciendo hasta que llega al final. Cuando llega al final hay un valor de salida, y ese es la predicción de la red neuronal. ¿Y cómo se entrena esa red? Igual, si recuerdan de la regresión logística, habían muchos parámetros que eran los W, que eran los que multiplicaban a los datos de entrada. Estos W son los parámetros que yo debo hallar para entrenar la red neuronal. Entonces, imagínense todos los parámetros que hay. Por cada red neuronal hay un número de parámetros igual al número de datos que yo entro a la capa. Entonces, imagínense el montón de productos, puntos y de sumas pues se hace con matrices. Entonces, imagínense el montón de veces que se debe realizar esa operación. Por eso es tan importante esas librerías que optimizan esas operaciones. Bueno, entonces, ¿cómo se entrena? Hay que hallar esos Ws. Entonces, él llega, le da unos valores iniciales a esos Ws, se le ingresan los datos, se ejecuta lo que yo les dije, van entrando cada una de las capas, eso se llama el forward propagation, y se calcula un error, que es normalmente de esta forma. Es la ecuación que usan para calcular ese error. Y este error, nosotros ya sabemos que depende de esos Ws, porque esto depende del parámetro de salida, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos
es comenzar a derivar para hallar el valor óptimo. Entonces, tenemos que empezar a hacer derivadas en regla de la cadena. Por ejemplo, este valor depende de los de acá dependen de estos, los de acá dependen de estos. Y se realiza lo que se llama backpropagation. Y al final del backpropagation se tiene una mejor red neuronal y se vuelve y se hace lo mismo. Vuelve, se calcula hacia adelante, luego hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hasta que se obtiene los parámetros ideales. Eso es de forma muy resumida lo que es una red neuronal. Hay muchos tipos de redes neuronales, también hay redes neuronales convolucionales, que son las óptimas para procesar imágenes, cuando se está haciendo un reconocimiento de caras o reconocer si hay gatos, perros, lo que sea. Es mejor una red neuronal convolucional que funcione de una forma un poco distinta. Bueno, y por último, quiero dar las recomendaciones. Yo lo que hago siempre es esto. Yo pienso en el problema y digo, yo creo que esto lo podría resolver de esta manera. Entonces me voy a este libro que se llama Una introducción al aprendizaje estadístico. Es muy bueno este libro, está todo muy, muy bien explicado, muy completo. Y lo que tiene este libro es que las aplicaciones son en R. Yo trabajo normalmente en Python. Entonces, miro cómo funciona la teoría, de aquí brinco a Google o cualquier otra parte y miro cómo hacerlo en Python. Y ya programarlos fácil. Pues al menos las cosas que yo hago ha sido fácil. Entonces le recomiendo este libro, le recomiendo este curso, el de la izquierda, de Coursera, que es para aprender sobre redes neuronales. Es muy bueno, es una especialización completa y me pareció muy útil. Uno no necesita mucho para ponerse a aprender eso, solo un poquito de Python, saber cálculo diferencial para calcular las derivadas parciales que le mencioné anteriormente y listo. Y este curso de Machine Learning, también de Coursera, que le ofrece la Universidad de Michigan, también lo recomiendo. Es una muy buena introducción, enseña muy bien, le enseña a programar y básicamente lo único que necesita es un poquito de Python para meterse a este curso. Entonces también lo recomiendo. Y bueno, espero que esto les ayude un poquito para comenzar, que los motive, que vean que esto no es como algo del otro mundo, no es súper difícil. Y eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Listo, primero que todo vamos a darle muchas gracias a Carlos. Vamos a abrir entonces un espacio para ver si las personas que están viendo el stream de hoy tienen alguna pregunta. Entonces vamos a dar unos minuticos para que lleguen las preguntas y las contestamos. ¿Listo? Listo. Bueno, mientras llegan preguntas voy a hacer una primera, pues, como de mi parte. Uh-huh. Yo veo que en lo que nos estaban enseñando, más que todo eran como modelos, pues, que separaban cosas, ¿cierto? Sí. Y siempre era como, siempre nos mostrabas como un ejemplo con A y B. Todas estas esta tecnología sirve para este tipo de cosas así como binarias, o uno podría meter un C y un D ahí. Sí, podría meter un C y un D. ¿Están viendo todavía la presentación? Sí, todavía se está viendo. Sí, de hecho, aquí hay un ejemplo que yo les mostré, aquí a la derecha. Lo que está haciendo ese algoritmo ahí es clasificando no solo en algo binario, lo puede clasificar también como manzana, mandarina, naranja o limón. Lo que hace es convertir ese problema de que nosotros sabíamos resolver binario, ¿cierto?, en varios problemas binarios. Convierte este problema que tiene, se puede clasificar en varios tipos como varios problemas binarios. Entonces aquí podemos ver que el código me va a entregar los parámetros de cada una de las rectas y al final los valores a la salida, que son cada uno de los 4. Después él analiza cada uno de estos 4 valores y determina a cuál de ellos pertenece. Entonces, este es un ejemplo de uno que permite
hacerlo de forma binaria. Y también las redes neuronales se pueden, en muchos de ellos se puede, no quiere decir que siempre sea binario. Lo que pasa es que uno siempre pone en los ejemplos los binarios, no sé por qué. Listo, muchas gracias. Listo. Vamos a dar otro minutico por si hay alguna otra pregunta, o si no, damos por terminar la charla. Listo. Bueno, aquí hay una apreciación, están diciendo en el chat que estuvo muy cool la charla, que muchísimas gracias. Y bueno, creo que estuvo todo muy claro, fue una introducción, pues, o sea, si la introducción fue tan extensiva, me imagino que el tema es muy profundo. Entonces esperamos volverte a ver con una clase más avanzada por aquí. Y listo, invitamos a los que están viendo a que se suscriban, a que activen la campanita para que no se pierdan otras clases. Igual todos los jueves tenemos clase a esta misma hora. Entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Carlos. Listo, muy bien. Mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Con todo el gusto.